yo voy a hablar sobre lo que son el escroto y sus cubiertas. Vamos a hablar sobre el origen e inserción de algunos músculos y también de su origen embrionario, además de cómo se pueden ver afectadas diferentes estructuras en un accidente de tránsito, ya sea de motocicleta o de automóvil, ¿ok? El escroto es una bolsa dividida en dos compartimentos con un tabique y medio. La piel es fina, elástica y pigmentada, bastante susceptible a tanto a la temperatura como a golpes, como traumatismos, ¿no? Y debajo de esta piel está el músculo dartos, que no tiene ni un origen o una inserción como tal, ya que es un músculo liso y no un músculo estriado. Esta capa de músculo liso se va a extender desde la piel escrotal hasta el tabique interno. Su función va a ser regular la temperatura de los testículos, arrugando la piel para que no pierda el calor cuando hace frío. Más adentro aparecen las cubiertas que vienen de la pared anterior del abdomen. La fascia espermática externa, que proviene de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que va a rodear al cordón espermático y se va a extender hasta la raíz del escroto. Vamos a tener también a lo que sería el músculo cremaster. Este músculo se va a originar del borde inferior del músculo oblicuo interno y de las fibras del músculo transverso del abdomen y se va a insertar en las cubiertas del cordón espermático. Su función va a ser elevar el testículo y participando activamente de lo que va a ser el reflejo cremastérico. Va a participar en un estímulo doloroso y también en un estímulo de frío. También vamos a tener a la fascia espermática. Fascia espermática interna. Se va a originar de la fascia transversalis y va a rodar al cordón espermático de manera más íntima, dándole un soporte adicional. Y por último, la túnica vaginal. Es un remanente del peritoneo envuelve al testículo con dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. Esta estructura le da al testículo la movilidad que necesita dentro del escroto. Ahora también vamos a hablar de los traumas que pueden suceder o cómo van a afectar a estas estructuras, especialmente en traumatismos o en impactos de alta energía, como ocurre en los accidentes de tránsito. Todas estas capas van a tener daños severos. Ya puede subir un golpe directo o una compresión o atrapamiento en superficies duras y pueden dañarse de manera seria. Por ejemplo, la piel y el escroto pueden desgarrarse o llenarse de hematomas. Cuando hay fricción o presión, cuando el escroto entra en contacto con lo que sería el asiento del coche o el tanque de una motocicleta o incluso el cinturón de seguridad. También vamos a tener lo que serían las fascias espermáticas. También pueden desgarrarse por golpes directos, lo que podría generar sangrado interno y alteraciones, alterar la fijación del testículo y desviarlo de su lugar. El músculo cremaster, por su lado, va a perder la capacidad de contraerse, lo que significa que el reflejo cremastérico ya no funcionaría de manera adecuada. También en traumatismos más graves, incluso la tónica vaginal, que es lo que va a rodar lo que va a tener el testículo como tal, puede llenarse de sangre, produciendo lo que se conoce como un hematocele, que es la acumulación de sangre entre la capa parietal y la capa visceral tónica vaginal, lo que va a producir un aumento de dolor intenso e incluso puede dificultar la evacuación del testículo debido a la tensión interna. Y también, si tenemos un golpe muy fuerte, como sería en un accidente de moto pueden tener lo que los testículos pueden comprimirse directamente contra el chasis del vehículo o el tanque de la moto. Esto va a aumentar el riesgo de la ruptura de la túnica albuginea, que es la capa fibrosa que recubre el testículo. En esos casos es muy común que se produzca un hematocele masivo y si no se trata rápido puede comprometer a la viabilidad de los testículos, tal vez produciendo una isquemia o necrosis. En la clínica todo esto puede afectarse y traducirse en un dolor agudo. También va a aumentar el volumen del escroto y la coloración va a ser cianótica, además de la pérdida del reflejo cremastérico, obviamente, y en casos extremos la exposición de estructuras internas o compromiso vascular severo. Incluso puede llegar a perder
algunas funciones hormonales que tiene el testículo, como sería la espermatogénesis, y llegando así a lo que sería puede llegar a que el hombre sea infértil. Eh, Eso sería todo, gracias. Eh, Muy buenas noches, doctor. Buenas tardes, buenos días. Yo en este caso voy a hablar de lo que es el trauma de testículo epidídimo o trauma escrotal por accidente de tránsito. Y vamos a empezar dando una pequeña introducción. A manera de introducción vamos a definir el testículo. El testículo va a tener dos bordes, uno lateral y uno medial. Va a tener de igual forma en dos extremidades, o también denominados polos, en este caso un polo superior y un polo inferior. También vamos a tener a lo que es el epidídimo, que es lo que se aprecia aquí. Cabe recalcar que el epidídimo también va a tener lo que es una cabeza, un cuerpo y una cola. También vamos a tener lo que son los conductos eferentes, que los conductos deferentes. Hablando ya más de lo que es la función del testículo, va a tener la muy importante función de lo que es la espermatogénesis y la estereotogénesis. Cabe recalcar que el testículo va a estar recubierto por una túnica vaginal que sí va a ser peritoneo de cuando el testículo estaba en la cavidad abdominal, en lo que es la etapa embrionaria. En el descenso, bueno, cabe recalcar que los testículos descienden durante la etapa embrionaria. Eso, como una general sobre lo que es testículo. Cabe recalcar de que tanto el testículo, el epidídimo y parte de lo que son los conductos espermáticos van a estar recubiertos por una bolsa escrotal, o en este caso escroto. En este caso vamos a definir al escroto como un saco cutáneo formado por dos capas, la piel y lo que es la túnica de artos, y también una capa de músculo liso, que es lo que de hecho le da la forma rugosa que tiene el escroto que se observa acá. Hablando de escroto, cabe recalcar que aquí vamos a mencionar las estructuras más importantes para definir qué es lo que pasaría en un trauma escrotal. Y ya yéndonos a eso, entonces vamos a hablar de lo que es la irrigación tanto del testículo como del epidídimo. Y comenzando, cabe recalcar de que lo que son los testículos, al igual que lo que sucede en el aparato reproductor de la mujer, va a tener damas directas, en este caso no arterias ováridas, sino arterias testiculares, también llamadas espermáticas. En este caso van a surgir de lo que es la aorta abdominal y puede tratar de que esas van a seguir al testículo durante su migración, no me refiero al descenso que ocurre en la etapa embrionaria. Van a estar por debajo de las arterias renales y por encima de lo que es la mesentérica inferior, de la arteria mesentérica inferior. Cabe recalcar de que la arteria testicular va a seguir un decodido en sensibilidad lateral hacia abajo, hacia la región lumbar, va a llegar al conducto inguinal, por donde se va a dirigir a las bolsas escrotales y va a terminar en lo que es el borde posterior del testículo. Cabe recalcar que en todo lo que es su recorrido va a liberar varias ramas, en este caso una rama al uréter, una rama al epidídimo y en este caso la rama del epidídimo con la arteria del conducto deferente va a formar lo que es el arco supraepidemario, y también el testículo tiene ramas que llegan directamente hacia eso, hablando de lo que es la arteria testicular directa de la aorta abdominal. Bueno, ya siguiendo, también vamos a tener la arteria umbilical, bueno, no, pero no la arteria umbilical. En este caso, vamos a tener ya, ok, ahora sí. Perdón, me refería a lo que es
arteria del conducto deferente, zama de la arteria umbilical, y cabe recalcar de que en este caso esta zama va a ser directo de lo que es la ilíaca interna. Cabe recalcar de que va a irrigar el testículo y sus zamas terminales van a llegar al epidídimo y la extremidad inferior del testículo. También vamos a tener a lo que es la arteria cremastérica, también llamada funicular, que va a ser zama de la epigástrica inferior, va a llegar a a lo que son las bolsas escrotales, a la fascia cremastérica, y bueno, también a lo que es el epidídimo, para ser más específicos, a la cola del epidídimo. Junto con la arteria del conducto deferente van a formar una anastomosis de 3 vías que se le va a denominar de Harshins. Aquí podemos ver a lo que es la arteria testicular o várica, dependiendo del sexo, y sus distintas ramas. Y hablando de lo que va a suceder en lo que es un accidente de tránsito, cabe recalcar de que usualmente en este tipo de accidentes se va a dar un golpe directo en lo que es la región testicular, una compresión entre el muslo y la pubis. No solo eso, sino que se puede impactar contra el volante o en este caso contra una motocicleta si estás manejando una motocicleta. ¿Qué puede provocar eso? Bueno, primero hablando pues, de genes, vamos a tener que la túnica albuginea, la túnica albuginea es lo que se cubre al testículo y a la parte funcional de lo que es el testículo. Con esto nos referimos a los a los tubos seminíferos, que son los encargados de las funciones en sí de lo que es el testículo. Cabe recalcar de que esto puede llegar a provocar lo que es una contusión testicular, un hematoma escrotal, una ruptura de la túnica albuginea, junto con isquemia y torsión secundaria. Cabe recalcar de que también vamos a tener algo llamado hematocele. Este hematocele va a ser en sí desangrado en lo que es la túnica vaginal, que no se puede usar. Bueno, sigamos. Otro y uno más sensible llega a ser lo que es el epidima. En caso de que pueda haber mucho daño en lo que es el epidídimo, el paciente o la persona afectada puede llegar a quedar lo que es estéril. Se puede provocar una contusión de los conductos. ¿Qué va a provocar estos accidentes? Bueno, aquí está lo que dice. Va a afectar a la espermatogénesis, a la producción de espermatozoides y a la función hormonal. Y eso sería todo. Muchas gracias. Yo voy a seguir con el tema, con lo que es el conducto inguinal. Para entender este conducto inguinal debemos entender que este debe estar conformado por 4 límites, el cual sería el límite anterior, límite posterior, límite superior y el límite inferior, el cual vamos a llegar a profundizar estos 4 límites, empezando con el límite anterior, que llegaría a ser estos dos músculos y este músculo y esta aponeurosis, que llegaría a estar conformado por lo que es el músculo oblicuo interno o músculo oblicuo menor. También llega a estar compuesto por lo que es la aponeurosis del músculo externo o también llamado aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Este que ya llega a conformar lo que es al límite anterior. Ahora, yéndonos un poco más por lo que es el límite posterior va a estar conformado por estas dos estructuras, el cual llega a ser la fascia transversal y el músculo transversal del abdomen, como lo que llegamos a apreciar acá. El músculo transversal del abdomen y la fascia transversalis o transversal. Yendo más por lo que es el límite superior, este límite superior igual llega a estar conformado por dos estructuras que llegarían a ser estas dos que se pueden llegar a apreciar en la imagen, que es el músculo oblicuo interno del abdomen, que es esta, y el músculo transversal del abdomen, que llega a ser esta partecita de acá. En el límite inferior llegamos a tener lo que es el ligamento inguinal, que llegaría a despreciarse este bracito de acá, o también llamado ligamento de Popper. Otro ligamento que también llegamos a tener es en otra imagen, que llegaría a ser esta parte de acá. Toda esta sección en específico, que se llamaría el ligamento de Giverman, o también llamado ligamento lacunar.
Como bien sabemos, este lleva a tener lo que es el contenido, que llega a tener lo que es el cordón espermático. Ahora, si nos vamos un poquito más, ¿qué más lo pueden llegar a conformar? Va a pasar como cada estructura llega a pasar por un nervio. En este también se va a encontrar lo que es un nervio, que es el nervio genitofemoral, que llegaría a ser todo este nervio de acá. Como se puede llegar a apreciar, va a tener dos ramificaciones, una genital y una femoral, como tal propiamente dicho se dice, como el nombre lo llega a explicar, nos dice las dos ramas. Otro nervio que también llegamos a tener dentro de lo que es este aparato reproductor masculino, llega a ser este nervio de acá. Este nervio de acá. Este se va a llamar el nervio genital mayor, o también llamado nervio hilo-inguinal, como se puede llegar a apreciar en esta imagen. También dentro de estas estructuras se van a llegar a formar lo que es un triángulo, llamado el triángulo de Messelbach, como se puede llegar a apreciar en esta imagen, que es el triángulo de Messelbach. Este que también tiene un límite lateral, un límite medial y un límite inferior. El límite lateral, como se puede llegar a observar acá, estaría por la arteria y la vena epigástrica inferior, que serían estas dos. Su límite medial, como podemos llegar a ver, tenemos un músculo, que llegaría a ser el borde del músculo recto del abdomen. El límite inferior, lo que podemos llegar a ver acá es el ligamento pectíneo. También dentro de este se puede llegar a observar lo que es dos orificios o dos conductos, mejor propiamente dicho. Lo que es el conducto deferente, que llegaría a estar superiormente a esta parte, el círculo negro. En el círculo, inferiormente llegaría a estar compuesto por lo que es el conducto femoral. Este conducto femoral, como tal, como su nombre lo dice, va a llegar a lo que es a las extremidades inferiores. Este conducto deferente va a llegar a lo que es el área del aparato reproductor masculino. También si podemos llegar a observar en esta imagen, se puede llegar a ver lo que es la vascularización de esta, que llega a estar por la arteria testicular, y también llega a tener lo que es el plexo pampiniforme, que llegaría a estar dentro de este lugar, y como se puede llegar a apreciar en esta imagen. Bueno, primeramente muy buenas tardes, doctor. El día de hoy yo voy a hablar de lo que va a ser el pene, que va a ser un órgano copulador, principalmente de lo que va a ser el aparato reproductor masculino. Su ubicación como tal va a estar antero-inferior a lo que va a ser la sínfisis del pubis. Vamos a poner que la sínfisis del pubis está por acá. Se encuentra antero-inferior de la sínfisis del pubis. ¿Ok? Aquí se encuentra. Y también se le puede ubicar lo que es anterior de la bolsa escrotal. Esta es la bolsa escrotal anterior. Este es el pene. Muy bien. Cabe recalcar que este pene, como tal, va a tener caras. Una cara superior y una cara inferior. Vamos a poner que es así. Esta va a ser su cara superior, o también conocido como dorsal, y su cara inferior, que va a ser esta, o también conocido como cara uretral. Ok, vamos a entrar a lo que va a ser su configuración interna. Este va a ser constituido principalmente por tres cuerpos. Va a tener aquí, ahora se puede observar, estos van a ser los cuerpos cavernosos. Esta va a estar encargada principalmente de lo que va a ser la erección, como tal. Y vamos a tener el cuerpo esponjoso. Este cuerpo esponjoso va a tener lo que va a ser un extremo proximal y un extremo distal, o sea, distante, muy lejos. Este extremo proximal va a ser llamado también como bulbo o raíz. Y el extremo distal, vamos a pasar a hablar de lo que va a ser el extremo distal, va a tener dos prolongaciones, así como si fueran dos manguitos, aquí se puede ver, así como dos abultaciones. Esto va a estar denominado como glande. Ahora, adentrándonos más a lo que va a ser el glande, este va a estar inervado a cerca de 3000 nervios. ¿Por qué? Este va a ser más sensitivo, así por decirlo, y vamos a hablar del glande como tal. Este glande va, como su principalmente característica, vamos a tener lo que es la corona. Va a bordearle aquí todo la corona, como si fuera una coronita. Y vamos a tener el cuello, que se va a encontrar por debajo de lo que va a ser la corona, por acá. Y vamos a encontrar lo que es el frenillo, que se observa acá, en forma de cresta. Este frenillo nos va a servir tanto como tal lo que va a ser la fijación. Ahora, vamos a hablar de los costaditos aquí. Se puede ver como dos orificios, ¿verdad?
En esto se van a encontrar algunas glándulas submucosas que esto nos van a ayudar a lo que va a ser la lubricación de lo que va a ser el glande. Lubricación. Muy bien. Vamos a hacerle como un corte transversal. A lo que es este pene vamos a hacerle como un corte transversal. Como si lo cortáramos. Y se va a observar aquí, en forma así como si fuera una carita. En aquí se puede identificar los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Este cuerpo cavernoso se le puede observar dos puntitos al centro. Este va a ser la arteria profunda del pene. Y también vamos a tomar algunas características que aquí en sus bordes, como tal, va a encontrarse lo que va a ser el septum intercavernoso. Este septum intercavernoso va a encargarse de subdividir como tal. Y tampoco te cae. Y específicamente va a haber aquí dos que le van a recubrir más. Así como si fueran sus anteojos. Sí, ya, que le va a recubrir solamente esos dos. Este va a ser la túnica albuginia. Y en esta túnica albuginia, principalmente, se van a encontrar lo que va a ser las venas cavernosas. Estas venas cavernosas nos van a ayudar principalmente a lo que va a ser la erección del pene. Les va a mantener irrigadas como tal y pues va a estar firme durante la sexual. Y cabe recalcar que esta vena cavernosa va a drenar a lo que va a ser la vena dorsal del pene y posteriormente así va a ir subiendo. Pero eso dejo para otra persona. Muy bien, alguna característica también de lo que va a ser el pene, vamos a tener aquí, como si fuera en forma de cabestrillo, va a haber lo que va a ser un ligamento. Este ligamento va a estar denominado fundiforme. Este ligamento fundiforme va a sujetar al pene, así como tal. Este es el pene y lo va a sujetar aquí, en forma de cabestrillo. Y eso sería todo, gracias. Una característica más de lo que va a ser el cuerpo esponjoso es de que este llega a medir de 12.5 centímetros. Y este también puede variar de acuerdo a lo que van a ser las etnias. Por ejemplo, en las etnias afroamericanas llega a medir de 17 centímetros. Eso, gracias. Bien, ahora vamos a hablar de las arterias y venas que irrigan y drenan los testículos, las vías espermáticas y el pene. Primero vamos a iniciar con las arterias de los testículos. El testículo, al igual que el epidídimo, va a estar irrigada por la misma arteria, la arteria testicular, que va a ser rama directa de la aorta abdominal. El epidídimo, además de ser irrigada por la arteria testicular, también va a recibir irrigación por la arteria del conducto deferente. Y esta va a ser rama de la arteria vesical superior. Bueno, algunos libros también la mencionan que puede ser de la inferior. La arteria del conducto deferente va a irrigar obviamente al conducto deferente. Pero además también el conducto deferente va a irrigar a la ampolla del conducto deferente, pero también va a recibir irrigación de otras arterias como la arteria vesical inferior, que esta va a ser rama de la arteria ilíaca interna, y la prostática, que esta va a ser rama de la arteria vesical inferior, y la rectal, que va a ser rama de la arteria ilíaca interna también. Y estas arterias también van a irrigar a las vesículas seminales y también van a irrigar a los conductos eyaculadores. Bien, ahora con las venas, que también van a ser del testículo. Primero del testículo, que la sangre va a salir principalmente del plexo pampiriforme. Este plexo pampiriforme
va a formar dos venas, entre otras. La vena testicular derecha y la vena testicular izquierda. La vena testicular derecha drena directamente en la vena cava inferior y la testicular izquierda en la vena renal izquierda. Para el epidídimo, su drenaje venoso va a ser el mismo, por medio del plexo papiriforme. Ya para los conductos deferentes se drenan mediante venas deferenciales y estas van a desembocar en el plexo venoso prostático, venas vesicales, o directamente de la vena ilíaca interna. Bien, ahora vamos a continuar con las arterias del pene. Las arterias del pene se dividen en superficiales y profundas. Las arterias superficiales proceden de las arterias pudendas externas y de las arterias perineales, de la arteria perineal. Y las arterias profundas que van a proceder de la arteria pudendo interna, que estas van a ser las arterias cavernosas, la arteria del bulbo del pene y uretrales. También las arterias dorsales del pene. Y cada una va a irrigar a diferentes partes, como la de las arterias cavernosas, a los cuerpos cavernosos, las arterias del bulbo del pene y uretrales, al bulbo del pene y a la uretra, y las arterias dorsales que van a dar ramas para los cuerpos cavernosos y al cuerpo esponjoso, y además también para el glande. Ahora, el drenaje venoso del pene se da por dos sistemas. Una, por las venas superficiales, que va a ser la vena dorsal superficial del pene, que estas van a conectarse después con las venas pudendas externas. Y el otro sistema que va a ser por las venas profundas, que van a drenar a los cuerpos cavernosos, al glande y el bulbo del pene, que estas van a confluir en la vena dorsal profunda del pene, y estas van a desembocar
en el plexo venoso prostático y en las venas pudendas internas. Y ahora, la irrigación para la próstata. Las arterias de la próstata van a proceder de las ramas prostáticas, que van a ser de las arterias vesicales, y de la rectal media. Y las venas de la próstata drenan anterior y lateralmente al plexo venoso prostático. Y posteriormente al plexo venoso seminal. Y ambas van a drenar en la vena ilíaca interna, por medio de las venas vesicales.